Guido Agostinelli. ¿De qué vamos a hablar con usted? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que más me estuvieron consultando, así que supongo que es un poco la inquietud en general de todos, de lo que ocurrió el viernes pasado con respecto a los anuncios de Caputo. Sí. Como para que se entienda, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, para que se entienda un poco qué fue este anuncio, qué se pretendía y qué significa, ¿no? Entonces, bueno, para graficar, básicamente, para que entendamos, vamos a hacer de cuenta que el Estado soy yo, a lo Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. Exacto. L'État, c'est moi. Y entonces lo que tenemos es, por un lado, tenemos al Banco Central y por el otro lado tenemos al Tesoro. ¿Tá? El Banco Central, ¿qué tiene? Bueno, vamos a graficarlo con un billete, como para que se entienda. Dale, profe. Ahí vamos. ¿De cuánto? 2.000 pesitos. 2.000 pesos. 2.000 Muy bien. pesitos. Entonces, lo que hace el Banco Central es tener esta deuda con los bancos comerciales. Que justamente esta deuda, que son los pases que muchos debemos escuchar, que son los que genera el gobierno mismo, que a su vez de eso también hay información ahí falsa, sobre todo porque veo mucho que está en contra de mi ley diciendo, che, está emitiendo más. No está emitiendo más, está emitiendo al ritmo del 100% cuando la inflación está casi en 300. Entonces la emisión está por debajo de la inflación, por ende es una emisión real negativa. Entonces, ojo a no comerse la curva, a decir, mi ley dijo que no iba a emitir y está emitiendo menos. Entonces, realmente está cumpliendo su objetivo de tratar de emitir menos. Eso es importante destacar. Sí. Pero más allá de esto, digo, emite los pases y lo que hace es prometerle a los bancos que les va a dar los pesos más una determinada tasa de interés. ¿Por qué son tan importantes estos pases? Porque uno puede decir, che, ¿por qué no le dice al banco arréglatela solo o lo que fuera? Porque justamente esos pases son los que respaldan los depósitos. Por ende, todo lo que nosotros tenemos en el sistema bancario. ¿Vamos? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Caputo? Dijo, bueno, ok, esta deuda que yo tengo con el Banco Central, que tiene con los bancos comerciales, dijo, ¿saben qué? Yo no me hago más cargo de esta cuestión, se la paso a la otra mano, al Tesoro. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el compromiso ahí? Yo no voy a seguir emitiendo para pagarte a vos, sino lo que voy a hacer es que el Tesoro te lo pague. Ahora, ¿qué pasa con el Tesoro? Uno me podría decir, bueno, ¿qué diferencia hay? De nuevo, por eso dije, el Estado soy yo. En definitiva, el mercado lo que detecta es, me estás cambiando de mano. Pero en realidad el que me debe es el mismo, que es el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que el Tesoro, la forma que tiene de financiarse, es a través del superávit fiscal. O sea, se financia con la AFIP y desde el Tesoro es donde salen las partidas, por ejemplo, como lo que contamos recién, que es para posadas, para la educación y la salud en general, para toda la partida presupuestaria. O sea, el presupuesto lo ejecuta el Tesoro. Y a su vez recauda mediante impuestos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto lo que obliga, naturalmente, es que haya superávit fiscal. Entonces, con ese superávit es supuestamente cómo se van a pagar esta deuda que hasta hoy tenía el Banco Central. ¿Vamos? Y que va a seguir teniendo, digamos, pero que la idea es que pase de un lado al otro. ¿Esto por qué es importante? Porque justamente si no hay superávit va a haber un problema. ¿Digamos? Porque justamente ahí es donde hace ruido para los bancos. Pero lo que evidentemente quería y esperaba el gobierno que iba a tener un impacto positivo era decir, che, fíjate que yo no voy a emitir más. Y evidentemente al mercado eso no es lo que le interesaba. Que esto es lo que a mí me parece que es un error de cálculo del gobierno. Que es pensar que alguien no le está creyendo a Milei de que va a emitir menos o de que va a tener superávit fiscal. Yo creo que eso es una creencia generalizada. ¿Cuál es el problema que está acá de fondo y que nosotros venimos señalando mucho? Es otro problema que no son estos los pesos. Dicho sea de paso, claro, cuando emite esta mano, ¿dónde mete? Mete la mano acá. No puede el Tesoro agarrar del bolsillo. O sea, siempre el que emite es la mano derecha, el Banco Central. El Banco Central emite, agarra y tiene más billetes. ¿Estamos? El Tesoro no puede hacer eso. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que detecta el mercado? Lo que detecta el mercado en realidad es que el Banco Central, esta mano derecha, puede hacer otras cosas, que ¿qué es? Intervenir en el mercado de cambios, sean los dólares. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes acá tienen dólares para darme? No, la verdad que no. Bueno, digitales. por eso no tenemos dólares. Entonces, eso fue lo que pasó el último mes. Esta mano se quedó vacía de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El mercado, lógicamente, detectó, che, están teniendo un problema porque, como dijimos acá, el segundo trimestre del año es el trimestre en el cual acumulás con la cosecha gruesa. O sea que en ese trimestre te tiene que ir muy bien. Vos tenés que tirar prácticamente para todo el año. A lo largo del año igual seguís acumulando, podés seguir acumulando reservas, pero digo, el grueso está ahí, por eso cosecha gruesa. ¿Qué es lo que ocurre? En este segundo trimestre, el tercer mes, o sea, junio, no se acumularon reservas.
Entonces, así como tengo la mano vacía de dólares y no conseguimos dólares acá, no consigo dólares en Central en este mes. Entonces, eso es lo que está detectando el mercado y por eso el dólar levanta. Esto es importante porque entonces el diagnóstico, insistimos, y las crisis recurrentes en Argentina son por falta de dólares. Esto se tiene que entender. No hay, si vos no acumulaste en el tercer mes con este tipo de cambio, porque también eso es importante, el gobierno se va metiendo obstáculos a sí mismo. Porque está diciendo no voy a devaluar. ¿Por cuál es la forma de solucionarlo? Decimos, bueno, ok, devaluamos. ¿Por qué? Porque como toda oferta y demanda, si vos decís, che, el precio lo subo, se supone que tiene que caer la demanda, se supone, y la oferta obviamente va a aumentar. O sea, los exportadores liquidarían más. Entonces equilibrás de nuevo y podés volver a acumular reservas. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? No quiero. No lo voy a hacer, ¿no? Y se empeñaron y ahora sacaron un adelanto del presupuesto diciendo que el dólar iba a estar 1.000 y piquito de pesos, o sea que en definitiva están diciendo no voy a devaluar, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que bueno, que no hay muchas salidas. O sea, o seguir perdiendo reservas, con lo cual no vamos a poder asumir los compromisos de deuda que tenemos, ni siquiera las mismas deudas que generó este gobierno con la emisión del BOPREAL. Como para que se den una idea, el BOPREAL que era, ok, vos me pedís dólares a esta mano derecha, al Banco Central me pedís dólares, yo como no los tengo los dólares, como acabamos de ver, no tengo dólares en el bolsillo, lo que hago es decir, toma, te doy un papelito y te voy a dar los dólares, pero de acá a un tiempo, a 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí lo que entra en juego es que como no tengo dólares, tengo que después cubrirlos, esas promesas que yo hice. Y si el gobierno y el Banco Central no acumula dólares, no puede pagar esa promesa futura. Y eso, el mercado, vamos a decirlo así, personificarlo, aunque el mercado es muy heterogéneo, justamente lo que detecta es, che, vas a tener problemas para pagarme eso. Entonces, el tipo de cambio que no podés manejar, que es el paralelo, aumenta. Vamos, porque dice, che, si vos tenés dólares, acá van a valer más. Tarde o temprano vas a tener que devaluar, tarde o temprano vas a convalidar esto. Así que eso básicamente explica la problemática del gobierno. El gobierno anula una de las posibilidades, que es la de devaluar, pareciera, o por lo menos hasta que no resista más. Sabemos que ese va a ser el destino final, quiera o no quiera el gobierno. Después tenés dos posibilidades más. Tenés el cepo, que sería agravar el cepo, lo cual sería muy raro que eso ocurriese. Porque ¿qué otra solución yo te puedo dar? Che, pará, te están empujando por los dólares. O sea, te están saliendo más dólares de lo que te entran. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, a los importadores les decís de nuevo que tienen un cupo para importar por año, que sería volver, ¿no?, hacia atrás con esta cuestión. Suena raro que eso vaya a hacer el gobierno. Sería una contradicción Sería muy fuerte. Sería una más, pero sería muy fuerte en este caso. Pero con los propios, digo, capaz. Yo creo que esa está bastante descartado, pero bueno, lo quiero decir porque técnicamente es lo que podrías hacer. Claro. Y la tercera, que me parece que es por la que va el gobierno, es endeudarte más. Entonces, no, o sea, le pedimos más al FMI y no nos alcanza con ser el mayor deudor del FMI, sino que encima le pedimos más, cuando Caputo había dicho que él no era un endeudador serial, que no venía acá a endeudarnos, dijo, no me tengan miedo por hacer eso. Bueno, en definitiva, parece que es la única salida que tiene. No hay otra alternativa. O sea, si no, va a seguir perdiendo reservas y no va a poder honrar sus deudas. Entonces, no hay otra salida mágica. Obviamente, en el ingreso de dólares se puede pasar que con el RIGI entren esos dólares que se necesitan, ¿no? Más allá de que después podamos valorar que sea un regalar los recursos a cambio de dólares, pero en definitiva sería un ingreso de dólares. ¿Vamos? Y ese ingreso de dólares podría ayudar a que no tengan que hacer una devaluación tan brusca. No sé si quedó muy claro el No, sobre panorama. todo las... Ah, claro, sí, no. Por eso era así. No, con el chat no. Con el chat no. No, se entendió. Bueno. No, yo lo entendí. Sos el Estado, a mí me gustó eso. Me quedó clarísimo que el Estado sos vos. El Estado. Bueno, y otro dato que me parece interesante, si se entendió esto, es que me imagino que la pregunta de todos en sus casas, o de muchos, o de ustedes, será, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Compramos ¿No? dólares? Es la pregunta de todos, ¿no? Siempre. ¿Cuánto va a estar el dólar? Yo te digo, ¿cuándo? No, ¿cuánto? No, pero ¿para cuándo? Porque te digo, ¿para diciembre me preguntás? Sí, O por para- ejemplo. Vamos. 1.500. O en un año. ¿En un año? En un año. Si todo sigue así, no hay una catástrofe en el medio, en un año, 1.988 pesos. Bien, te voy a tirar una sorpresa. Yo como soy de la escuela de Milei, y hago las cuentas con Milei, te voy a decir cuánto va a estar el dólar en un año. Guarden el clip. Guárdelo, porque es así. Va a estar 11.000 millones de pesos. No, ¿No yo me creen? bajo. No me creen, pero ¿saben por qué? ¿Saben la cuenta que hice? No, pero lo quiero explicar. A ver. El dólar blue, porque estamos hablando del dólar blue, ¿no? El dólar blue estaba preguntando. Sí. El dólar blue subió este lunes
de 1.365 o 1.345, ahora no me acuerdo, Sí. a 1.405. Ok. Subió un 4,4%. Sí. Si nosotros, como hizo Milei con la Con la inflación del inflación, ¿no? O sea, 17.000%, claro. lo multiplicamos por los 365 días en forma exponencial, que es lo mismo que hizo Milei con esa teórica inflación de un Sí. 1% diaria, y extrapolamos ese 4,4 a todo el año, llegamos a la suma de que el dólar tendría que estar 11.000 millones de pesos. O sea, esto es digamos, poniéndole un ejemplo, Después te hacen Lo el clip y el ridículo. año pasado. lo ridículo que son los cálculos de Milei. O sea, si seguimos la misma línea de extrapolar la información diaria a forma anual, llegamos a estas ridículas. Claramente el dólar no va a estar a 11.000 millones de pesos. Lo que sí sabemos es que va a tener una presión grande. Y también, para quienes también me consultaron mucho de, compro dólares, no compro dólares, siempre ocurre lo que terminó pasando hoy. Yo a los que les respondí, por lo menos ayer, por lo menos tuvieron ese recaudo, que fue siempre que tenemos la disparada de un dólar así tan brusca, se Sí. genera un overshooting, o sea, una sobrereacción. Sí. O sea, es importante, siempre en el mercado lo que tratás de hacer es justamente detectar antes de que eso ocurra. Claro. Si no lo detectás antes y lo agarrás después, Te y bueno, hace es la cierto. plancha. No, se puede hacer una disparada. Vos podés decir, che, se pudo haber ido a 1.400, de golpe 1.500, 1.600, che, ¿y por qué no compré a 1.400? Puede pasarte, nada está dicho en economía. Lo que sí, como el mercado es muy volátil y es muy ágil, lo que ocurre es que si se te fue de golpe a 1.400, posiblemente al día siguiente baje un poquito. Baje un poquito. O sea que esperá, no te comas esa sobrereacción. Esto no quiere decir, no se da siempre, insisto, cuando hay una corrida de varios días seguidos, se te puede ir, pero la mayoría de las veces ocurre esto. Pega un salto grande, achica un poco y después puede pegar otro salto grande. O sea que siempre hay que esperar el día que baja un poquito para volver para comprar. Lo para lo que yo noté en estos últimos años, que cada vez se acelera más también el periodo de overshooting y de corrección. Pasó que se corrigió, suponete, se corrige ahora en 2 días, pero después empieza a subir de nuevo. Yo siento eso, que cada vez se acelera más Sí, sí. la brecha que hay entre subida y bajada. Porque cada vez también estás más atrasado. O sea, vos tenés un tipo de cambio que Sí. quedó relativamente fijo. Vos fijate que eso no pasaba tanto en periodos de estabilidad cambiaria, de mayor tiempo, no sé, por nombrar Bueno, de hecho, durante la época de Néstor, justamente lo que ocurría era al revés. O sea, había una tendencia a la baja del dólar oficial, entonces eso generaba estabilidad cambiaria. De hecho, para que se entienda que se puede hacer las cosas distintas en este sentido, es que justamente lo que ocurría con Néstor Kirchner es que esta cuestión de los dólares que teníamos acumulaba mucho más dólares. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Era una decisión también acumular dólares, porque pensémoslo al revés, ya sé que hoy suena medio utópico, pero ¿qué pasa si vos tenés mucha más gente ofreciéndote dólares que los que vos requerís o demandás? Supuestamente. El tipo de cambio tiene que bajar, que es Claro. una cosa rara, digamos, para hoy, pero digo, pasaba. Ahora, ¿cuál fue la decisión del gobierno? Por eso, a veces, esto está bueno porque muchos libertarios me dijeron mucho, porque yo hablé un poco de la época de Néstor, esta comparación en mis redes, comparé un poco este superávit de Néstor con el superávit que ahora está mostrando la Libertad Avanza, que para mí no tiene nada que ver. Si bien yo reconozco que hay superávit, digo, no tiene nada que ver, porque uno era justamente, este es por baja de jubilaciones, por baja de salarios estatales, por despidos, y el otro era todo lo contrario. Entonces, diferenciando esta cuestión, lo que vos tenés es que ahí hay una decisión. Y ahí, ¿qué es lo que ellos me respondían, los libertarios que se meten ahí en las redes? Siempre, y yo les respondo muy amablemente. Me decían, che, pero vos no estás teniendo en cuenta de que en realidad Néstor Kirchner agarró con todo a favor, con la soja, con lo otro, lo cual es cierto, los precios internacionales de soja estaban altos. Ahora, ¿cuál es la decisión? Y yo me acuerdo que las declaraciones de López Murphy en ese sentido, en ese momento, él dijo, bueno, pero a mí dame este contexto, y yo también era el presidente más adorado, lo dijo abiertamente. ¿Saben por qué no hubiese sido el presidente más adorado López Murphy en ese contexto? Porque lo que hubiese hecho un liberal, es decir, que el tipo de cambio lo fije el mercado. Entonces, ¿qué ocurría? El tipo de cambio te bajaba, y efectivamente vos tenías un tipo de cambio más fuerte, te podía ayudar con el tema precios, siempre que el tipo de cambio baje es conveniente para el tema precios, pero no hubiese acumulado reservas. La acumulación de reservas, y esto está bueno como para que se entienda, justamente lo que hizo fue llenar la demanda de esos dólares ante la gran oferta. ¿Se entiende? ¿Por qué el tipo de cambio con Néstor Kirchner no se desplomó a 2 mangos, como todos decían? Estaba 3-1, todos los analistas decían, che, se cae a 2. ¿Por qué? Porque había mucha oferta de dólares, mucha exportación. Entonces, si hubiese sido un liberal, Néstor Kirchner lo que hubiese dicho es que lo determina el mercado. Bajaba a 2, listo, que se equilibre, se vaya equilibrando. ¿Cuál era el problema? Que ahí no acumulábamos reservas. La decisión, que no solamente de Néstor Kirchner, sino de Lavagna, que estaba a cargo del Ministerio de Economía, fue, no,
cubramos nosotros ese bache comprando reservas. Entonces lo mantenemos relativamente estable, el tipo de cambio, un poco más arriba. Eso me permite acumular reservas y eso fue lo que finalmente terminó desembocando en pagar al FMI. Claro. Pero se entiende que si hubiese sido... No es cierto que el viento de cola te favorezca a quien seas, sino que vos tenés una decisión política sobre ese viento de cola. Te puedo poner un ejemplo concreto sobre esto Sí. que me parece importantísimo. Algún día va a salir a la luz la investigación del litio que estamos haciendo hace 2 meses. En el caso del litio, en los momentos donde el precio internacional más alto estuvo, que llegó a estar $80.000 la tonelada, los gobiernos provinciales, que son todos que exportan, en ningún momento tuvieron la decisión política de acumular reservas. Y le siguieron cobrando a las empresas el 3% y permiten la corrupción, digamos, estatal y privada, porque todas las empresas declaran menos de lo que exportan. Y les conviene a las empresas pagar multas sobre lo que no declaran, porque es mucho más barato, digamos, que realmente declarar. Y aún en los momentos donde estaba 80 lucas, las empresas siguieron exportando a rangos que van de los $8.000 a los $40.000, en el mejor de los casos, la tonelada. Entonces, ahí parece extraño, uno no está defendiendo a Néstor Kirchner, sino que a veces es la viveza política, porque hay políticos que son tan mediocres que se quedan con la chiquita de hacer caja chica para sus boludeces, en lugar de estar acumulando dólares y reservas para sus provincias de otra manera. Claro, sí, totalmente. No, y está bien lo que señalás, digo, porque dije lo del FMI, no es solamente lo del FMI, sino haber tenido unas reservas de las más grandes de los últimos tiempos que tuvimos, con justamente tener esas reservas que te permiten pagar, entre otras cosas, al FMI. Pero totalmente, si vos tenés... Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora estamos teniendo estos problemas con el dólar? Bueno, justamente porque las reservas que recibió, y eso siempre lo dijimos, que recibió Milei, fueron negativas. Entonces, claramente fue una situación de debilidad la de Milei, la del Frente Cambiario. Nadie está diciendo que hubiese sido sencillo resolverlo para otro tipo de gobierno. Lo que sí está claro, y quizás no lo aclaramos tanto para el comienzo, que lo que esperaba el mercado era que se abra el cepo, que se dé una apertura progresiva del cepo, y eso no ocurrió. Entonces, ahí estaba la expectativa. Me parece que generaron una expectativa con un discurso y en definitiva lo que hicieron fue cambiar de mano de deudor, como traté de explicar acá, ¿no? O sea, lo que hicieron fue, en definitiva, es el mismo Estado que te debe y lo que ellos esperaban es, bueno, ok, acá abre el cepo. O abre bastante el cepo, vamos a decirlo así. Acordémonos que el cepo siempre es la restricción del acceso al tipo de cambio oficial. Vos podés tratar de ir abriéndolo de a poco, por ejemplo, esta cuestión que no pueden acceder las empresas. Podrías decir, che, ahora las empresas pueden acceder al tipo de cambio oficial. Se está más flojo de quilombo, pero digo, podés hacerlo o podés que cada uno individualmente pueda acceder al oficial o que el impuesto país efectivamente cumpla y caiga el impuesto país. Eso sería una forma de ir abriendo progresivamente el cepo. Bueno, eso no ocurrió. Entonces el mercado se comió esa curva y entonces se desplomó naturalmente todo. Y ahora, de nuevo, también a la inversa, algunas acciones se están levantando un poquito, los títulos también, porque el desplome siempre hay una sobrereacción también a la baja. Así que esperemos que se estabilice un poco más, aunque yo lo veo difícil porque la cuestión en el largo plazo tiene inconsistencias. De nuevo, si no encuentran la vuelta para acumular dólares en forma genuina, esto se va a volver muy complejo. Hasta ahora, y eso hay que decirlo por más que me traiga que alguno me putee, hasta ahora lo venía haciendo bien. Hasta hace un mes, para mí el gobierno estaba haciendo una buena gestión. En ese único sentido, en la acumulación de dólares. Y sin embargo, ahora está haciendo todo lo contrario. O sea, justamente si se estaba metiendo como meta acumular reservas, estaba bien. El problema es que ahora que no estás acumulando, evidentemente algo tenés que cambiar. Porque si no, vas a entrar en una vorágine donde no te va a alcanzar.